Mi tío Francisco murió en mayo de 2020. Te pongo la fecha para que adivines cuál fue la causa de muerte. No nos pudimos despedir de él, no le hicimos velorio ni entierro. Por tal motivo, la familia decidió hacerle este año una misa y una despedida propia. Entre muchas otras cosas, a uno de mis tíos se le ocurrió mandar a imprimir una colección de fotos para mostrarla en la ceremonia. No sé dónde tenían ese álbum, ya que yo nunca había visto la mayoría de esas fotografías, pero lo importante aquí es que encontré un detalle en un par de imágenes que me llevó a enterarme de uno de los secretos más extraños que he conocido en mi vida. Esto me lo contó mi madre cuando le pedí que me explicara lo que estaba viendo en las fotos de la infancia de su hermano. Mi tío Francisco tenía 18 años cuando murió la primera vez. No quiero hacerte bolas, el hermano de mi mamá murió en 2020 con 58 años recién cumplidos, pero pon atención a lo que viene a continuación. En las fotografías más viejas pude identificar a mi madre, a mi tía Silvia, a tía Erika, al tío Simón y al mayor, a Ernesto, pero en todas ellas había un sujeto que me era imposible reconocer. En unas fotos era un niño y en otras un adolescente, la misma persona pero crecida de edad. Se supone que ese era el tío Francisco, un joven alto y delgado con cabello ondulado y nariz afilada, a quien se llevaron en una cápsula de aislamiento hace 2 años. Era una persona totalmente distinta, moreno, de baja estatura, cabello lacio y una estructura facial diferente. Antes de que se vinieran a la Ciudad de México, toda la familia de parte de mi mamá vivió y se criaron en Toluca. Allá tenían una casa grande construida con bastante esfuerzo. Un día tuve la oportunidad de ir. Lo que vi en persona no se parece en nada a lo que quedó retratado en las fotos. Una hermosa vivienda rodeada de aquellos campos de rosas que cultivaba la familia para vender. Se mudaron a la capital porque la finca cayó en desgracia, pero esa es otra historia. Mi tío Francisco acostumbraba a ir al río. Allá tenía un pequeño taller en donde trabajaba las canastas. Dice mi madre que el día en que ocurrió la desgracia les llegó un encargo grande. Desde temprano Francisco se echó la materia prima a la espalda y se hizo acompañar de Simón para que le ayudara. Estuvieron afuera durante horas sin tener a nadie pensando en ellos, sino hasta que como a las 4 de la tarde Simón regresó a la casa corriendo, asustado y desesperado. El problema era con Francisco. Se había tropezado y al caer se golpeó la frente con una piedra. Se levantó pero empezó a tambalearse, perdió el equilibrio y se fue dando tumbos hasta que inevitablemente cayó al río. Él sabía nadar, pero el golpe que se dio en la cabeza lo dejó tan aturdido que lo único que lograba hacer fue manotear, pero con ello no pudo emerger a la superficie. Simón, con 13 años, quiso hacer algo, pero además de que no sabía nadar, no era lo suficientemente fuerte como para sacar a su hermano de 18 años del río. Ese día, Francisco murió. Un hombre que pasaba por ahí vio a mi tío Simón gritando de desesperación. Corrió a ver qué pasaba, entonces descubrió el cuerpo de mi tío luchando por salir del agua. Era un hombre fuerte a quien no le importó mojarse. Hizo un poco de esfuerzo porque la corriente era algo fuerte, pero después de 1 o 2 minutos logró sacar a Francisco. Lo puso a unos metros de la orilla y entonces le pidió a Simón que fuera a avisarle a la familia. Mi abuela, mi madre y todas mis tías se echaron a correr al río. ¿Por qué dices que Francisco murió si cuando llegaron lo encontraron despierto? Efectivamente encontraron el cuerpo de mi tío con signos vitales y un poco de conciencia. La cosa es que esa persona ya no era Francisco. Antes de que se dieran cuenta se lo llevaron cargando hasta la casa. La verdad es que no eran grandes distancias, pero con el cuerpo de un hombre casi adulto a cuestas se les hizo eterno. Llamaron a un médico quien sugirió que lo llevaran de inmediato a un hospital,
Por suerte mi abuelo venía llegando y él mismo lo llevó en la camioneta, encima de una cama de rosas que no dio tiempo de descargar. Cuando regresó a la casa venía bien recuperado. Bueno, no del todo. Físicamente estaba bien, pero mentalmente, según sus padres, había quedado con daño. Mi tío no se reconocía a sí mismo, sentía que estaba en otro cuerpo. No ubicaba ni a mis abuelos ni a mis tíos, decía que nunca había estado en esa casa y que no conocía a nadie de ahí. Definitivamente había sido el golpe en la cabeza, solo que en el estricto sentido no parecía amnesia, pues él no tenía recuerdos olvidados. Más bien decía que él era otra persona, un tal Melesio, un hombre que vivía en otro lugar, que tenía otra familia, que se dedicaba a otras cosas. Mi madre dice que era espeluznante escucharlo hablar porque además de que contaba memorias vívidas de alguien más, su voz definitivamente era distinta. Si alguien me hubiera dicho que estaba poseído por otra persona, lo hubiera creído sin duda alguna. Sin embargo, hacía sentido pensar que la contusión le había provocado daño a nivel cerebral, sobre todo al ver cómo le había quedado la cicatriz en la frente. Oye, pero mi tío Francisco no tenía ninguna cicatriz. Exacto. Ese hombre decía llamarse Melesio y contaba historias que jamás le habían sucedido a mi tío. Algo que a mi madre se le quedó muy grabado fue una vez que le platicó una historia horrible de dos hermanas. Berta y Luisa, aunque no lo creas, después de tantos años, ella nunca olvidó los nombres. Las muchachas eran de Michoacán, sus padres las mandaban a buscar hongos cuando era temporada. Un día, según se supo después, decidieron tomar otra ruta porque algo les hizo pensar que por territorios inexplorados encontrarían mejores alimentos. Ese error les costó la vida. Ni Berta ni Luisa volvieron a dormir bajo techo después de esa noche. Quien las fue a buscar dice que estuvo horas caminando, gritando y tratando de seguirles el rastro de pisadas. Cuando se empezó a anochecer, se topó en el camino con dos ancianas que se veían desorientadas y bastante asustadas. Ellas lo reconocieron a él, pero él no a ellas. Eran Berta y Luisa, que extrañamente ahora se veían de 80 y tantos años. La persona las condujo a la casa en donde nadie pudo creerles lo que estaban diciendo, muy a pesar de que tenían pruebas para comprobar que sí eran ellas. Alguien empezó a alborotar a los demás diciendo que eran brujas y que ellas habían raptado a las muchachas. Y entonces sus propios padres las enterraron vivas. Dio un giro siniestro la historia, ¿no? El caso es que un día el tal Melesio le dijo a Simón que iba a ir a buscar a su familia, le pidió que le diera las gracias a sus hermanas y a sus padres, y esa fue la última vez que lo vieron. Y entonces, ¿quién era la persona de las fotos más recientes? Buena pregunta. Mi abuelo a veces visitaba el río, decía que le gustaba creer que un día encontraría a su hijo trabajando en el taller. Él quería mucho a todos, pero Francisco era su consentido, sin duda. A veces hasta se quedaba a dormir bajo el endeble techo de palma, deseando con todas sus ganas que aunque sea se le apareciera en sueños. Una tarde le pareció escuchar gritos de auxilio provenientes del río. Salió corriendo, pero no logró ver nada, sino hasta que por encima de la superficie se asomaron un par de brazos y una cara asustada. Un hombre, al igual que aquella vez le pasó a Francisco, se estaba ahogando. Mi abuelo no se la pensó dos veces y se aventó al agua al rescate. La corriente se los llevó lejos, pero ambos pudieron salir con bien. La persona había tomado mucha agua y le estaba costando trabajo recobrar la conciencia. Mi abuelo lo dejó un rato en el suelo, recargado sobre un costado, esperando a que se reincorporara. Ese hombre no era nadie que mi abuelo conociera. En un momento, cuando pudo tomar aire sin tener agua en los conductos respiratorios, habló y dijo que él era Francisco.
De verdad que eso no tenía sentido en lo absoluto, pero aún así mi abuelo lo dejó conducirse hasta la casa. Habló con él de cosas que solo ellos dos sabían. Cuando llegó con sus hermanas, las reconoció a todas, dio detalles específicos sobre cosas que solo Francisco podía tener idea. En pocas palabras les demostró a todos que en realidad era él. A nadie se le hizo extraño tener a un hombre desconocido en casa solo porque decía ser mi tío. La verdad es que yo moriría por haber estado ahí. Eventualmente mi familia le hizo la misma pregunta que a mí se me vino a la mente cuando escuché esto. Tal vez tú también tengas esa duda. ¿Cómo pasó? ¿Dónde estuvo esos 3 meses? Francisco decía que cuando se cayó al agua la primera vez, sintió que poco a poco todo se le había ido poniendo oscuro. De pronto dejó de sentir su cuerpo. No podía ver nada, pero sintió que unas manos grandes lo estaban sacando del agua. Las manos eran tan enormes que casi sostenían su ser completo en una palma. Luego sintió que lo pusieron dentro de una bolsa donde podía respirar, pero quedó sumergido en un océano más oscuro que la noche. Durante lo que a él le parecieron semanas, estuvo escuchando voces ahogadas a sus alrededores. Era como un sueño, pero también, según le dijo a sus hermanos, era como si estuviera muerto. En un momento entendió que esa era la vida después de la muerte. Estuvo así durante mucho tiempo hasta que en un instante volvió a sentir su cuerpo y no solo sus pensamientos. Empezó a sentir otra vez agua en su boca, en su garganta, en sus tractos. Cuando lo sacaron del río volvió a ver el mundo como lo conocía, pero lo que más le dio gusto fue ver a su padre de nuevo. Algo que me deja reflexionando es un último detalle que me dio mi madre antes de terminar la historia. Mi tío Francisco no extrañaba su cuerpo anterior, de hecho, ni siquiera lo recordaba. Se sentía tan a gusto en ese nuevo yo, que además era tan distinto al primero, que nunca volvió a hablar de ello. Esa noche no pude dormir por estar dándole vueltas a la anécdota, haciéndome preguntas y tratando de responderlas. A la mañana siguiente le pregunté a mi mamá si no creía que el río tuvo algo que ver. Ella me dijo que tal vez, pero que ya no existía. Una fábrica lo contaminó y años adelante terminó secándose por completo. Hola conejo, equipo y comunidad que te seguimos. Soy fan de tus relatos. Te cuento esto porque he querido hacerlo desde hace algunos meses y considero prudente hacerlo ahora, pues rara vez me pierdo las historias que cuentas. Somos de la Sierra Negra y actualmente radicamos en un municipio cercano a Cholula. He aquí mi relato con la experiencia que te contaré a continuación. A la edad de 10 años, como toda niña, jugaba durante horas y horas con sus muñecas y otros juguetes que me regalaban. En una de esas ocasiones le pedí a los Reyes Magos una muñeca de pilas que hablaba, reía y se movía. Pero para que algo de todo esto sucediera había que oprimir el botón de encendido y para apagar el mismo botón. A mi hermana le compraron una igual. A veces estas muñecas se encendían solas. La verdad es que no nos daba miedo porque según nosotras debía ser un defecto de fábrica, pero cada tercer noche a cierta hora en coro repetían la frase ¿quieres jugar conmigo? Ahora bien, mi hermana y yo compartíamos una habitación separada por un ropero. Una noche pusimos a nuestras muñecas encima de un mueble que estaba enfrente de nosotras y al día siguiente lo primero que notamos al verlas es que habían amanecido mirando hacia la pared. Aunque mi hermana no le dio importancia, yo sí me percaté de ese detalle.
Cuando llegó el momento en que no aguantamos más, las sacamos de la habitación y decidimos regalarlas. A la semana mi mamá nos compensó la pérdida comprándonos un juego de mesa. En cuanto lo sacamos de su caja nos pusimos a jugar acompañadas de nuestra hermana menor de 2 años. Justo cuando ella estaba participando, las demás vimos que una sombra de una estatura aproximadamente de 1 metro caminó hacia la habitación que estaba inmediatamente después de la sala. Nuestra sorpresa no terminó ahí. Enseguida se cerró la puerta, por lo que nosotras salimos corriendo al patio. Años adelante a mi hermana le empezó a dar miedo dormir cerca de mí, a pesar de que cada quien tenía su propia cama. Esto se debe a que muy seguido me daban pesadillas. Una en concreto comenzaba conmigo dentro de una capilla. En ese lugar me encontraba rezando en silencio, pero de pronto los santos en las paredes se ponían a rezar conmigo. A veces, además de los rezos, alrededor de mí ocurría un exorcismo. ¿Quién lo hacía? Nunca lo he descubierto porque esa persona siempre tiene un velo negro cubriéndole el rostro. En el momento en que intentaba levantarlo para ver su rostro, me daba cuenta de que estaba soñando. Lo que a mi hermana le asustaba mucho era que inmediatamente yo me levantaba llorando y gritando una de las últimas oraciones del Ave María: ruega por nosotros, amén. Entonces respiraba profundamente y cuando terminaba de decir eso, mis brazos quedaban extendidos de extremo a extremo, mi pierna derecha encima de la izquierda, igual que como si estuviera crucificada, pero en mi cama. En esas ocasiones lloraba durante horas porque no sabía qué era lo que tenía. A mí me duele recordar que a mis padres no les importaba porque ellos pensaban que yo estaba jugando, pero no era así. Hasta que vieron el momento exacto en que me sucedió, justo en días de Semana Santa. Por fin, después de tantos ataques que sufrí durante años, mis padres me llevaron con una persona que hacía limpias. Ella me dijo que con el trabajo que me iba a hacer se me quitaría todo el mal, y así fue por unos años hasta que desafortunadamente mi abuela murió de un infarto. No sé por qué, pero a partir de ese momento es que mi terror regresa, y todo tuvo que ver con su entierro. Llevaron sus restos a mi pueblo, la Sierra Negra de Puebla. Allá se tiene la creencia que al lugar en donde están velando a la persona no se le deben cerrar las puertas ni apagar velas por ningún motivo. Ese día después del rosario se quedó el papá de mi tía y su hijo, pero un rato después me dijeron que no podían estar mucho tiempo más porque el niño tenía fiebre. Yo tenía que volver porque al siguiente día me levantaba temprano para ir a trabajar, entonces mi novio me acompañó. Yo le dije que teníamos que cerrar las puertas porque no se podía quedar la casa sola y abierta. Él esperó en el patio. Justo en el momento en que meto la cortina para cerrar la puerta, el televisor se encendió, mostrando pura estática. De pronto se volvió a apagar, pero con el poco de energía que quedaba en el aparato, una voz me dijo: «Quédate». Fuera mi abuela o no, a mí me dio muchísimo miedo y salí corriendo de ahí aterrorizada. Abracé a mi novio, pero no le conté porque él es escéptico. En el último rosario de mi abuela, justo cuando la rezadora estaba terminando el Padre Nuestro, mi novio y yo vimos los dedos de una mano tomar la cortina y jalarla para permitir que un extraño rostro nos mirara por unos instantes. Parecía que estaba viendo disimuladamente quién había acudido a los rezos. A partir de entonces, como te cuento, es que todo volvió. Donde sea que me encuentre y a cualquier hora del día, las cosas se caen inesperadamente a mi alrededor. Se mueven las llaves, ladran los perros a las oscuras esquinas de la casa. A partir de entonces y hasta ahora, las pesadillas están bien instaladas en mis noches de sueño. Sin falta despierto a las 3:33 todas las madrugadas. En una ocasión que dormí sola, 2 de los osos de peluche que tengo en el cuarto se bajaron de sus estantes.
Los escuché arrastrarse por la pared, acercarse un poco y con la voz de dos hombres adultos preguntarse si yo ya estaba completamente dormida. Tres. Buenas noches, conejo negro, me encanta tu canal y quisiera contarte algunas experiencias que le sucedieron a mi primo. Espero que lo puedas narrar de esa forma tan llena de suspenso y misterio que tanto nos gusta. Mi primo nació en Villa del Carbón, pero actualmente radica ilegalmente en los Estados Unidos. Constantemente va y viene debido a la cuestión económica. En una ocasión, al regresar a su pueblo y bajar del autobús, en una tarde fría oscurecida por las nubes, de pronto tuvo una sensación extraña. Buscó los caminos que él ya conocía, pero los sentía distintos. Todo lo que tenía a su alrededor le parecía ajeno. De pronto, un hombre le emparejó el paso. Le dio gusto encontrarse un rostro conocido en su llegada. Era don Felipe, quien le sonrió y le dijo entre dientes que si podía hacer favor de irlo a ver. Al mismo tiempo, el sujeto señaló hacia su casa, en donde se alcanzaba a ver una parte de la calle techada con una lona y un grupo de gente. Mi primo se despidió de don Felipe y siguió caminando. De un momento a otro, el sujeto se perdió de vista, lo cual provocó un profundo escalofrío. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue platicar de esto con su familia. Les dijo que acababa de ver a don Felipe, pero que su encuentro lo había dejado algo incómodo. Mi tía y mis primas lo vieron con extrañeza. Como no se lo creían, le pidieron que repitiera lo que acababa de decir. Él contó lo sucedido con un poco más de detalles, mientras su familia guardaba silencio y mostraba algo de desconcierto. Su madre se levantó al momento y buscó una veladora para después encenderla. Como mi primo no entendía la reacción de ellas, preguntó asustado por qué se quedaban calladas y sorprendidas, si el señor lo único que había pedido era que lo fueran a visitar. Una vez más le pidieron que confirmara si estaba hablando con la verdad. Don Felipe falleció en la madrugada y ahorita lo están velando. Mi primo no podía creer lo que estaba escuchando, así que salió bastante intrigado rumbo al domicilio del señor. Tal vez se trataba de algún familiar de don Felipe, pensó mientras caminaba por las calles. En el lugar señalado por el muerto encontró un montón de gente rezando y algunos otros platicando en voz baja en la calle. Lo que sintió al acercarse y ver la caja nunca más lo ha vuelto a sentir, según él. La clase de escalofríos que le vinieron por todo el cuerpo fueron ocasionados al comprobar que, efectivamente, en el ataúd estaba el hombre que lo había saludado al bajar del camión. 4. Esta historia le pertenece también a mi primo, quien ahora tiene 35 años, pero una de sus experiencias le ocurrió cuando era joven y salía a las fiestas del pueblo. Debido a que aquella localidad apenas se estaba poblando, las tierras estaban casi vacías, no había calles, solo unas cuantas casas y mucha vegetación. En ese sitio había un ambiente muy agradable de día, pero de noche inexplicablemente predominaba una sensación de incertidumbre y miedo. Tal vez sea por la agobiante soledad que se vivía pasada la medianoche. Una vez él y su amigo Diego fueron a una fiesta. A las 2 de la mañana mi primo decidió regresar, pero su amigo era de carrera larga y se negó a volver con él. Diego vivía cerca de la fiesta y además era solo, por lo que le dijo a mi primo que si quería podía irse a quedar a su casa y que más tarde él llegaría a dormir, para lo cual solo pidió que no se le pusiera seguro a la puerta. Mi primo aceptó y caminó hacia la casa de su amigo. A pesar de tener mucho miedo al atravesar las penumbras, quiso aparentar no tenerlo por si alguien trataba de sorprenderlo.
Poco antes de llegar comenzó a llover, por suerte no estaba muy lejos de la casa de Diego. Mi primo cuenta que como tal no era una casa, sino una pequeña choza de madera con una diminuta ventana en un terreno que no estaba bardeado, pues apenas parecía estar a media construcción. Adentro solo había una cama y algunos muebles para cumplir las necesidades de una persona de forma humilde. En cuanto se recostó, apagó la luz. Después de las 3 de la mañana, entre sueños escuchó que abrieron la puerta, por lo cual intuyó que se trataba de su amigo. Mi primo solo le dijo que cerrara bien la puerta, pero el amigo no respondió. Inmediatamente sintió que alguien se sentó a un lado de él, en el borde de la cama. Esta persona no encendió la luz y tampoco habló en ningún momento. Lo lógico en ese instante era pensar que aquel hombre se encontraba muy tomado, por lo cual ignoró todo lo anterior. Mi primo trató de reconciliar el sueño cuando sintió que aquel cuerpo se acostaba junto de él. Después se le arrimó demasiado. Lo primero que le causó incomodidad fue que esta persona estaba empapada. No tuvo tiempo de reaccionar, pues al instante aquel hombre lo abrazó de tal forma y con tal fuerza que empezó a sofocarlo. Mi primo se puso a insultarlo y a quererse liberar. Dándole codazos y pateándolo, logró tirarlo de la cama. En ese momento mi primo se levantó y encendió la luz. Al apreciar sus alrededores se estremeció, pues se encontraba completamente solo. No obstante, la cama estaba bien mojada. Levantó las cobijas, miró debajo del colchón. Al hacerlo, sus piernas dejaron de sentirse. Su cuerpo perdió la fuerza para reaccionar y levantarse. Su respiración se volvió acelerada y nerviosa. No sabía qué hacer, pues además de todo, no había nadie bajo la cama. Al ver que definitivamente no había lugar donde alguien se pudiera esconder, decidió salir corriendo de esa casa, así como estaba, sin zapatos. Llegó a su casa de madrugada, en donde asustó a todos porque pensaron que le había pasado algo. Cuando contó la historia de lo sucedido a su amigo, este no podía creerle, pero después de constatar que le estaban hablando con la verdad, contó que su hermano tenía la costumbre de llegar y abrazarlo mientras él estaba dormido. Pero lamentablemente eso ya no debería de pasar, pues el hermano murió ahogado meses atrás. Saludos a todos los que nos escuchan en Michoacán, en Puebla y en Loma Bonita, en Ciudad Neza. Alguien te observa en la oscuridad.